¿Cómo están? Dios bendiga en este día ricamente sus vidas y hogares. Vamos a continuar el devocional en Génesis capítulo 37, versículo 25 al 36. Lo leemos en la traducción TLA. Versículo 25 dice: Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces les dijo a sus hermanos: No ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por ahí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue a decirle a sus hermanos: José ya no está en el pozo, y ahora ¿qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le dijeron: Mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó: Sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Vemos que José, luego de ser echado en una cisterna, la palabra nos relata que fue vendido como esclavo por sus hermanos y comprado por Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Hoy vamos a meditar en el comportamiento de los hermanos de José, como también en el de José. Esta porción de la palabra inicia diciendo: los hermanos se sentaron a comer. Desde ya el versículo 25 nos evidencia el carácter egoísta y despiadado de estos hermanos, porque mientras que José estaba encerrado en un pozo, ellos podían comer tranquilamente, podían sentarse y disfrutar de la comida, mientras que sus corazones y pensamientos estaban decididos a asesinar a su hermano. El comportamiento y actitud de ellos es una demostración impresionante de la depravación del corazón del ser humano. Muestra lo engañoso que son nuestros corazones cuando nos centramos en nosotros mismos y sacamos a Dios del centro de nuestras vidas. Luego, la palabra continúa y dice que ellos decidieron perdonarle la vida, buscaron otra manera de deshacerse de él y hacer al mismo tiempo un poco de dinero. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Al parecer consideraban que su hermano solo tenía un valor de 20 piezas de plata. Los pasajes más adelante nos siguen mostrando la crueldad de los hijos de Israel. En el momento que van a casa de su padre llevándole la noticia, el comportamiento despiadado de ellos no se dirigía solamente hacia el hijo favorito, sino también hacia el padre que lo favoreció. Traer la noticia y una mentira sin conciencia era una manera cruel de parte de ellos hacia su padre. Que los hermanos de José optaron por tener un comportamiento de engaño, conspiración,
para deshacerse de él, y excusando sus acciones de envidia hacia su hermano, quisieron calmar sus conciencias de la culpabilidad. No querían aparentemente cargar con la muerte de José, y digo aparentemente porque más que cargar en sus conciencias con la muerte de José, en realidad ellos temían ser acusados, así que buscaron la solución más viable, que fue vendérselo a los ismaelitas. Aunque la alternativa sugerida por Judá no era la correcta, de todos modos los libraría en caso de que lo acusaran. Saben que algunas veces nosotros podemos caer en el comportamiento similar al de los hermanos de José en relación de querer buscar una solución entre comillas menos malas, pero de todos modos incorrecto, yéndonos de esta manera lejos de tener un comportamiento sabio frente a las situaciones que se nos presentan. Si no sabemos qué paso dar o qué hacer, debemos detenernos. Tengamos precaución, seamos sabios y evitemos todo lo que pueda llegar a ser un problema. Aun si en algún momento las personas te proponen una solución aparentemente viable, primero pregúntate: ¿es lo correcto? Y para actuar con sabiduría es indispensable nuestra comunión con Dios. De lo contrario, seremos presa fácil de nuestros impulsos y deseos egoístas. La sabiduría va ligada a la oración, a la palabra de Dios, guardada en el corazón de todo aquel que busca obedecerle en todo momento. El comportamiento de José fue todo lo contrario al de sus hermanos, porque luego de estar él en el pozo y pasar a ser vendido y llevado lejos de su hogar, tuvo un comportamiento de seguridad, confianza y sabiduría, basado en un conocimiento personal de Dios y de los designios que Dios le había revelado a su vida. El que José optara por tener un comportamiento sabio le permitió que sobreviviera y prosperara donde muchos hubieran fracasado, gracias a que él supo actuar y comportarse sabiamente en medio de la dificultad inicial que atravesó. Dios no se apartó de José, y aunque en cierto modo la historia más adelante va a empeorar, Dios todavía estará con José, porque estará trabajando no solo en el mismo José, sino también para los propósitos más amplios del plan redentor de Dios. Iglesia, la sabiduría tiene que ver con nuestra manera de pensar y actuar frente a cualquier situación. Proverbios capítulo 14 versículo 8 dice que el que es sabio lo demuestra en que piensa bien lo que hace, pero el tonto vive engañado por su propia estupidez. Si no tenemos cuidado de nuestro comportamiento, seremos arrastrados o caeremos en pozos de desesperación y angustia. Y no solo eso, sino que por la falta de sabiduría se pierden también amistades, se dicen cosas incorrectas y se hacen muchas otras cosas inadecuadas. Saber dónde está nuestro enfoque nos llevará a tener el comportamiento más sabio, porque nos permitirá interpretar el problema de otra forma. No habrá lugar para el resentimiento ni la desesperación. Todo aquello desaparecerá, porque nuestro corazón descansará en esperanza y esperará tranquilo la respuesta de Dios. Pero hoy te quiero volver a dejar saber que la palabra de Dios es la que te da la fuerza para superar cualquier crisis, porque en ella encuentras sabiduría para poder conducirte y comportarte de manera correcta frente a esas situaciones. Nuevamente Proverbios en el capítulo 4 versículo 7 nos dice: la sabiduría es lo primero, adquiere sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. La Biblia es el libro que contiene la sabiduría que
tú necesitas, y la oración es ese vehículo mediante el cual el Espíritu Santo te revela, te enseña y te permite ver lo que para muchos es oculto. Te invito a orar. Padre, hoy reconozco mi necesidad de sabiduría. Te pido que me des fe para creer que tú estás conmigo, incluso en esos momentos difíciles e injustos. Ayúdame a abrir mis ojos, a ver lo que no veo, a entender lo que no entiendo y a vivir una vida plena en ti. Reconozco que toda la sabiduría viene de ti y que tú se la das a quien te la pide. Dame la sabiduría que necesito para resolver con tu ayuda los asuntos de mi vida. En el nombre de Jesús, amén.